Saludo a todos mis seguidores, hoy como siempre trayéndole la actualidad de Cuba. Me voy a referir hoy al caso de Gil. Es conocido por todo, pero bueno, creo que siempre es bueno debatir lo que va sucediendo en el país y a eso me refiero. Primeramente, antes que todo, yo siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes que se suscriban al canal y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Hoy, como decía, me estoy refiriendo al caso de Gil, que lo están utilizando hoy, sin quitarle las culpas, por supuesto, como chivo expiatorio. Y esto está sonando mucho en la lengua de la gente. Chivo expiatorio. ¿Quién es el chivo expiatorio? Esta palabra viene de la Biblia y es en Levítico 16:10, que es Azazel. Azazel era el nombre que se le daba al macho cabrío, es decir, al chivo que se enviaba al desierto con la sangre, o sea, los pecados del pueblo, en él, se le echaban sobre él, pero no regresaba más. Es decir, ese macho cabrío simbolizaba que por medio de la expiación, todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar. Pero vamos al concepto más común, es decir, al que nos referimos en este caso real. Es decir, ¿por qué llamamos a Gil como un caso de un chivo expiatorio? Porque dice que chivo expiatorio es la persona sobre la que se hacen recaer las culpas ajenas para eximir de culpa a los verdaderos culpables. Y aquí está el problema. Como dije antes, no vamos a quitarle la culpa de Gil en este desastre creado en el gobierno. Bueno, es a lo largo de toda la dictadura, pero que se ha hecho más recalcitrante, que se ha hecho más aguda en el gobierno de Díaz-Canel. Pero en el gobierno de Díaz-Canel hay muchos que están podridos en robo, en desviación de recursos, en negligencia. Pudiéramos empezar a nombrar, empezaríamos incluso por Díaz-Canel. Los relojes que está usando, los viajes por el mundo en aviones rentados, la mujer usando relojes de miles de dólares, carteras que no usan ni las hijas de los millonarios. Pero pudiéramos hablar de Guillermo García Frías, el nieto, es decir, toda una serie de personajes que están enchufladas en el gobierno, desde las más altas esferas hasta las más bajas, que han cometido los mismos delitos que Gil, pero a alguien le tocó servir de chivo expiatorio. Y esto nos recuerda también, es el mismo caso de Ochoa. Bueno, es el caso de Ochoa por poner el más renombrado, porque hay muchos más, el de Guillermito, el de Guillermito, el del ministro de Relaciones Exteriores, por ahí, Laje. Es decir, que han sido muchos los que han servido de chivos expiatorios en Cuba, pero bueno, el más notable fue el caso de Ochoa, que bajo el mandato de Raúl y Fidel Castro, porque eso lo sabe Dios y todo el mundo, se dedicaba al tráfico de cocaína. De eso hay denuncia en el mundo entero. Esto se conoce por todo el mundo, incluso traficantes que estuvieron en negocios con ellos han declarado la culpabilidad tanto de Fidel como de Raúl y otros miembros del Comité Central, pero alguien tenía que pagarlo. Y bueno, se antojaron de que fuera el grupito de Ochoa, y también cayeron en este caso fusilados como chivos expiatorios en el negocio de cocaína, diamantes y marfil, Tony de la Guarda, Jorge Martínez, Amado Padrón y el fiscal. Acuérdense que aquí fue Escalona, que poco tiempo murió y
sospechosamente de una broncomunía, es decir, que quitaron hasta el que celebró el juicio, no vaya a ser que posteriormente hablara y dijera las verdades que, por supuesto, él como fiscal conocía. Vamos a referirnos al caso de Gil, y es el caso, bueno, todo el mundo sabe que aquí el caso con Gil fue que, bueno, es un exministro de Economía, porque Díaz-Canel no. Bueno, Díaz-Canel es el que le trae la comunicación, porque esto sale del Comité Central, es decir, de los Castro, no sale de más abajo, porque había que echarle la culpa de este desastre a alguien, y en este momento se le echaron a Gil, pero esto puede que se convierta en un problema que va a recaer, porque no van a poder calmar al pueblo con la situación que hay en Cuba hoy. Seguro van a tener que picar otras cabezas y vamos a ver a quiénes le toca. Yo diría que el próximo a caer en esta rebambaramba es Díaz-Canel, porque es el que más tiene que... Bueno, si el económico, después quien dirige el económico, porque nada se hizo en Cuba sin poner las caras, porque detrás de esta gente hay gente poderosa, pero los que pusieron las caras fue Gil, pero Díaz-Canel con él, y hay otros ministros que ya los han ido defenestrando, pero es algo serio. Esto viene porque ya Cuba está en los extentores, la dictadura ya está en los extentores, y no haya cómo mantenerse en el poder, porque realmente la economía no da, no se produce exportaciones. Cuba le debe al mundo entero, está llorando lástima para que le manden buchitos de leche porque los niños se están muriendo de hambre. Es decir, la bancarrota total de esta economía. Dice con relación a Gil que estaría detenido tras el escándalo de corrupción. Dice, su familia se enteró de la detención por la televisión. Dice, fuentes cercanas afirman que su casa fue allanada y a él se lo llevaron para conversar, pero nadie sabe dónde. Ese es el problema, dónde está, porque yo estoy seguro que para conversar no hay que ir tan lejos. Hay teoría de que puede estar en cualquier lado. Dice, personas muy cercanas a la investigación que decidieron hablar bajo condición de anonimato aseguraron que su casa había sido allanada y se lo habían llevado para conversar. Nadie sabe si había marista a una casa de seguridad de los órganos de inteligencia del régimen cubano, añadió. Es decir, que no se sabe dónde lo tienen metido, ni qué le están haciendo, ni qué le van a hacer cantar, porque ahora lo obligan a decir lo que hizo y lo que no hizo. Lo meten en todo el mundo canta, y cuando salgan de ahí probablemente le pidan, como a Ochoa, la pena de muerte en un juicio porque él haya declarado incluso lo que no tenía que decir. Es decir, se eche las culpas de lo que ha robado Raúl, todo el generalato ese, más Díaz-Canel y todos los demás. Es decir, que las culpas del chivo expiatorio se le echan todas las culpas, que son los pecados de todo el mundo, y después se botan al desierto. Pero aquí no, en este caso es el que degüellan y le cortan la cabeza. Dice, el jueves medios oficiales dieron a conocer una nota en la que se informaba de la apertura de un expediente investigativo en la Fiscalía por graves errores cometidos por el desempeño de sus funciones. Yo estoy de acuerdo que él cometió muchos errores. El primero fue meterse a administrar una economía donde él no podía determinar qué hacer. Él tenía que esperar que le permitieran hacer, porque la economía planificada viene de arriba, no sale de los que producen. Se la bajan a él y él la baja más abajo, pero en definitiva él se queda con la culpa, y si contradecía también lo iban a defenestrar. Pero bueno, le tocó pagar la culpa por todos los daños que hizo él y los que hicieron los demás. Según dicha nota, el implicado reconoció graves imputaciones, es decir, que ya lo están haciendo, echarse las culpas a él por todo lo que se ha hecho. Y por ello
renunció a su condición de miembro del partido y de diputado de la Asamblea Nacional. A eso mismo le pasó en el juicio Ochoa, que le quitaron los galones, le quitaron todas las responsabilidades, lo hicieron cargar contra las culpas y después lo mandaron al paredón para que no fuera a decir después que Raúl y Fidel Castro le habían dado las órdenes. La información añade que el partido y el gobierno no permitirán jamás la corrupción, la simulación y la insensibilidad. Y que mientras más confianza se haya depositado en un cuadro, mayor será el rigor e intransigencia con que se actúe. Yo voy a hacerle esta misma pregunta. La información añade que el partido y el gobierno no permitirán nada más corrupción. No. Si el partido y el gobierno son pura corrupción. ¿O es que acaso para alguien es un secreto que toda la partida de puercos estos en el gobierno de la granja no son corruptos? Todos cuando vemos las mesas bufesas que se ponen ellos, que están haciendo cualquier acto, que comen, que beben, ¿y qué comen? ¿Qué bebe el pueblo? Si lo primero que no tienen es dignidad de tirar fotos y sacarlas en periódicos de las actividades que se hacen para ellos. Y en los niveles de que viajan. Y ya el internet también está destapando toda esta serie de cuestiones. Además, ¿dónde vive Mariela Castro? ¿Con qué se hizo la casona esa que tiene ahora? ¿Cómo se hizo de la casona esa que tiene, que la tuvieron un tiempo rentando? ¿Dónde vive Sandro y el otro Castro ese? ¿En qué carros montan? Eso es que a la vista está de la corrupción y el descaro de ese gobierno y de ese partido. Entonces, ¿cómo van a decir que no lo van? Bueno, este golpe va a venir también porque esto que dice aquí se lo van a aplicar también a Díaz-Canel, se lo van a aplicar a Sobrino y se lo van a ir aplicando hasta que mientras puedan mantenerse en el poder arrancándole la cabeza, mandando para el desierto archivos expiatorios, van a seguir haciéndolo. Esto no es un secreto para nadie. Dice, a principios de febrero, Miguel Díaz-Canel destituyó a Alejandro Gil Fernández como ministro de Economía y Planificación. Bueno, él destituyó al ministro de Economía y Planificación, pero a él lo va a sustituir el mismo que lo puso de aquí unos días, porque él no va a regresar el país a la línea que debe llevar el país, al menos a conseguir que haya leche para los niños y pan para la población, porque ya no hay ni agua, ni pan, ni gasolina, ni transporte. El pueblo es oscuro. Incluso hice un video donde decía que en Holguín planificaban apagones para 12 horas y me dijeron que llegaban a 16. Los comentarios me decían que hasta 16 horas de apagón seguido. Y así mismo, el gobierno de Villa Clara anunciaba que iba a tratar de que no fueran superiores a 12 horas de apagón. Es decir, que Cuba está hecho un desastre. Él no va a regresar esto. Y a alguien hay que picarle la cabeza porque el pueblo está hirviendo y en cualquier momento va a explotar otro 11J. Yo creo que este va a ser sin regreso a las casas porque ya a la gente se le da lo mismo, que le den un tiro en la cabeza. Que lo lleven preso. Porque bueno, al menos que si se lo llevan preso, le van a tener que garantizar un plátano hervido para comer porque es obligatorio. Bueno, no sé ni qué están comiendo, pero al menos tendrán que darle una comida al día. Que en la calle se está, si no tienes un familiar en el extranjero, pues te mueres prácticamente de hambre. Es decir, que todo lo que nosotros estamos viendo aquí nos está diciendo en qué nivel va Cuba, en qué condiciones está, y para nadie es un secreto que la olla está bien repleta a pesar de que muy llena de alta presión, aunque han sido tantos los escapes que se han hecho precisamente para evitar que la juventud esté dentro de Cuba, que es la que más pronto explota, pero los que quedan adentro van a seguir luchando. Los que estamos afuera tenemos que también seguir empujando y
exigirle a los gobiernos internacionales que pongan la vista en Cuba, no para hacerle donaciones y regalarle, como ahora van a mandar de organismos internacionales poquitos de leche en polvo porque a los niños no se acaban de morir de hambre. No, a los dictadores hay que cerrarle el cuadro completo. Y yo le digo a los familiares que estamos en el exterior, que tratemos de aguantarle un poco, cerrarle un poco la llave a los dictadores, porque todo lo que mandemos a Cuba termina en manos de los dictadores. Y a toda esa gente, cubanos o no cubanos, que oigan esto, que eviten viajar a Cuba, que no vayan a darle vida en el turismo a la dictadura, porque en definitiva el turismo en Cuba es de mala calidad. Además te vas a topar con la miseria tan grande que hay en las calles, los basureros, peligro de que te caiga un edificio, un balcón en la cabeza, porque hay que acabar con esta dictadura, porque el pueblo de Cuba no puede llegar. Ya vamos por 65 años. Espero que no lleguemos a los 70 años con esta dictadura. Esto hay que acabarlo, esto hay que destruirlo por una vía o por la otra. Y si no ponemos todo, yo creo que se pueda. Hoy estuve viendo un video de un dominicano que fue a Cuba y clandestinamente filmó unos videos y él decía en una conversación que tenía ahí con Otaola, que él nunca pensó que Cuba estuviera en la miseria, porque de Cuba hablan de la miseria de todos los países, pero él decía, no puede ser, yo me quedé frío, yo no creía que aquello pudiera ser, no es posible que en Cuba tú no puedas comprar un pan, que en Cuba no haya internet, que en Cuba el agua no sirva, es decir, que en Cuba no hay nada. Pues, si pueden, vean los videos de este muchacho, que tuvo la entrevista con Otaola, los que no sean cubanos, porque los cubanos saben lo que está pasando en Cuba, y eviten viajar a Cuba y alimentar una dictadura sangrienta que lleva más de 65 años ya oprimiendo a un pueblo. Patria y Vida, si les gustó, compártanlo, envíenselo a otras personas, hagan sus comentarios y nos vemos en otro video.